muchísimas gracias tanto a Isabel como a Carlos por la invitación. Intentaré no consumir todo el tiempo que inicialmente tenía previsto, dada la hora y por lo tanto pues el ser gentil hacia mi colega Alicia Cámara y no hacer que desfallezca por inanición hacia las 3 de la tarde. Por lo tanto, pues bueno, voy a reducir un poco, pues a lo mejor los comentarios de algunas de las imágenes con las que había preparado. Incluso tendrá una justificación y pasaré muy rápidamente por las últimas imágenes que mostraban y hacían referencia a algo que Fernando Checa acaba de tocar, que son las Agustinas de Monterrey en Salamanca, y por lo tanto os intentaré dar algún tipo de explicación a algunas de las cosas que mi tocayo pues no conseguía pues procesar de la manera más adecuada para él mismo. Cuando Isabel Enciso me propuso hablar de la arquitectura de los virreyes en Nápoles, pues evidentemente el campo era un campo inmenso, si no nos reducíamos a aquello que podría ser una comitenza o unos encargos muy precisos por parte de los diferentes virreyes. Por otro lado, situarnos en un contexto cronológico el cual pues no se me escapaba hasta qué punto pues la relación con el mundo de la corona de Aragón y por lo tanto diríamos de un momento tan importante como sería el siglo XV a partir de Alfonso I de Nápoles y V de Aragón, tenía como objeto esas relaciones entre la arquitectura y la monarquía española, sin excluir, por lo tanto, diríamos lo que podría ser los diferentes reinos de la corona de Aragón durante el siglo XV. Por otro lado, ese territorio tan amplísimo dejaba al margen pues algunos de los elementos que yo quisiera plantear. Empezaba con estas dos imágenes, la tabla Strozzi, que es un encargo de mediados del siglo, los años 70, un encargo a Florencia por parte de Ferrante I, y que representaría, diríamos, la ciudad de Nápoles como capital. La otra imagen pues nos lleva a un mundo que es el del momento, diríamos, de apogeo de lo que sería el virreinato en español en Nápoles, probablemente antes de la revuelta de Masaniello, y por lo tanto esta imagen de Alessandro Barata del año 29 dedicada al duque de Alba, al quinto duque de Alba. Naturalmente podría haber escogido también algunas de otras imágenes de la propia ciudad de Nápoles que se publican en fechas posteriores y que podrían llevarnos por lo tanto a las fechas últimas del virreinato. Hay una imagen que un editor francés, Antoine Bouliffon, publica en diferentes momentos. Por un lado en 1685, después prácticamente los primeros años del siglo XVIII, dedicados respectivamente al Marqués del Carpio y al Marqués de Villena, pero hasta cierto punto las dos imágenes delineadas por Giovanni Federico Pesche pues son imágenes que continúan con mínimos aggiornamenti, con una mínimo de puesta al día, imágenes como la del propio Barata, porque algunas cosas sorprendentemente no aparecen y no es sino pues, casi un plagio gráfico de lo que esta imagen de Barata de los años 20 nos muestra con respecto a Nápoles. Las relaciones entre Nápoles y España pues, fueron a lo largo del siglo XV hasta comienzos del siglo XVIII y por lo tanto diríamos la aparición de los austriacos separados diríamos de la monarquía española en manos de la dinastía de los Borbones pues se manifiesta hasta cierto punto en el ámbito arquitectónico, en el ámbito incluso figurativo de una forma absolutamente palmaria. La imagen de la Plaza Real, tomada probablemente de una estampa que hasta ahora no ha sido identificada, en el Castelnuovo de Nápoles,
en un gran tamaño y en la zona de ingreso, no es sino una manifestación de las relaciones que en una construcción evidentemente gótica y que depende del mundo de Alfonso V el Magnánimo, nos mostraría. A cierto punto, a pesar de la invitación general que me hacía Isabel Enciso, pues he pensado quizá más hablar de la relación arquitectónica entre Nápoles y España, y entre España y Nápoles. Quiero decir que la historiografía del mundo del siglo XVII, incluso del siglo XVIII, a la que va a oponerse, digamos, una nueva historia del arte, fundada pues, por personajes como Juan Agustín Ceán Bermúdez en 1800 en adelante, había planteado, diríamos, una relación a cierto punto ancilar del arte español con respecto al mundo napolitano. La tradición era situar una escuela española como una subescuela de la escuela napolitana de pintura, y por lo tanto diríamos, nos encontraríamos que sí, esa es la visión tradicional en la época contemporánea. Sin embargo, con respecto a la arquitectura no ha habido esa tradición historiográfica, ni tampoco diríamos estudios en los cuales se haya puesto subrayado la interrelación entre la ciudad, fundamentalmente la capital partenopea, y la arquitectura española. En esta imagen, evidentemente, coloco en una Jacomart y a una Colantonio, un pintor que desde Valencia va a Nápoles, un pintor napolitano que utiliza elementos, sobre todo pues, de la cerámica vidriada, sobre todo en el pavimento y los escudos de la casa de Aragón, y al mismo tiempo diríamos un momento final, un momento intermedio que sería Giuseppe de Rivera, y un momento final que sería Luca Giordano, evidentemente, con un episodio de pasaje por España entre el año, prácticamente los años 90 y 1702, y en el cual a cierto punto sufre en tomar una decisión con respecto a su propia biografía, salir de España con el cambio dinástico, y por lo tanto ser a cierto punto un pintor que se considera como súbdito de la monarquía austriaca, un austriacista más que un neoborbón o un parvenu al servicio de los franceses. Naturalmente, en la escultura ocurriría algo similar. La importancia de las importaciones a España de algunas obras, encargos de los propios virreyes, como a Ramón Font de Cardona, a Anglesola, que encarga a Giovanni Merliano da Nola este magnífico monumento funerario que se conserva en Bellpuig, en la provincia de Lérida, y que es trasladado, diríamos, como un objeto de importación entre el elemento escultórico evidente, pero también el elemento arquitectónico, porque sería uno de los primeros ejemplos que llegan a España en el que el manejo de los órdenes está declinado con una desenvoltura, con una capacidad, diríamos, casi lúdica de transformar multitud de elementos de la morfología de los órdenes clásicos en elementos propios de una cultura marítima, en consonancia, diríamos, con algunas de las victorias militares más importantes del virrey. De la misma manera, y hasta cierto punto la idea de una estructura funeraria que dependería, diríamos, casi de una imaginación de galeras o de galeazas, estaba presente en el sepulcro que queda, por razones en las cuales no vamos a entrar ahora, que queda en San Giacomo degli Spagnoli en Nápoles, pero que encarga don Pedro de Toledo y que nos muestra en algunos de los dibujos que han llegado hasta nosotros, pues soluciones que son diversas a las realizadas, y al mismo tiempo en esta hoja de papel, en el reverso, pues una de las obras importantes del hijo en materia de jardinería, que son todos los elementos en los que los trasvases entre un mundo napolitano, en general italiano, pero precisamente napolitano y España, tienen mayor importancia. Entonces, Nápoles es un referente que para España no se puede eliminar de un plumazo, y sin embargo la historiografía arquitectónica desde el 19 ha apostado más, en principio, por una conexión
en términos decorativos con el norte de Italia, con la Lombardía, aunque, bueno, pues a cierto punto la apropiación por parte de Carlos V del Ducado de Milán sea mucho más tardía. Y por otro lado, diríamos, en segundo lugar, por una Roma que evidentemente como centro eclesiástico, como referente del mundo de la mayoría de los clérigos que tienen que trasladarse en busca de favores a Roma, se constituye como un elemento básico en el trasvase de informaciones arquitectónicas de presencia española en Roma. Curiosamente, Génova y Nápoles, pues a pesar de ser los dos puertos, diríamos, las dos ciudades con una comunicación hasta un punto más fácil, con unas relaciones económicas importantísimas en el caso de Génova y político-militares en el caso de Nápoles, pues ha quedado hasta un punto un poco más a trasmano, y volveré sobre ello. Me interesa hasta un punto la visión de un señor que es Francisco de Holanda, un portugués, que hace de turista, pero barra espía, en los años 39, 40, 41, y que nos deja, diríamos, en un volumen conservado en el Escorial, las Antiguallas de Francisco de Holanda, pues una imagen de lo que es un recorrido desde España hasta Nápoles, prácticamente la zona del Reino de Nápoles. Podemos encontrar aquí ya la imagen tradicional, combinada, que es lugar común de la combinación, diríamos, de las identidades arquitectónicas con las identidades, diríamos, de la vestimenta, en este caso femenino. Bueno, pues aquí a la francesa, a la lombarda, a la genovesa, a la florentina, a la sienesa, a la romana, a la napolitana, a la veneciana. Por lo tanto, deja un recuerdo imborrable para él de esta idea. Pero otras imágenes, y voy a pasar prácticamente sin comentarios, Pozzuoli con i Campi Flegrei, que le atrae de una manera radical, el nuevo volcán de Monte Nuovo, que ve surgir en el año 40, la bahía de Nápoles con el Castelnuovo en primer término, y evidentemente el Vesubio allí en el ángulo superior a la izquierda, el Castel Sant'Elmo, con algunos de los detalles de los almenas que desgraciadamente pues han desaparecido en el perfil superior de este castillo, algunas obras antiguas como el Templo de los Dioscuros en la propia Nápoles, la gruta de Posílipo, que nos está demostrando que hay un interés general por un personaje y que no hace sino dejar un testimonio gráfico de aquello que desde prácticamente los años centrales del siglo XV pues han ido acumulando experiencias, todos aquellos aragoneses por una parte, después fundamentalmente diríamos castellanos, que con Gonzalo Fernández de Córdoba y el propio rey católico durante su estancia en Nápoles, van a comenzar a acumular experiencias de algo que es la arquitectura del otro y que hasta la fecha los españoles no tenían un conocimiento directo. Ahora bien, la idea de los españoles es también, diríamos, y de ahí que en parte me autojustifique en volver los ojos hasta el siglo XV, es, diríamos, no romper con lo que serían las tradiciones de la monarquía napolitana y en sus conexiones evidentemente con el imperio. En la parte de dentro de la fachada del Duomo de Nápoles hay esta magnífica obra en la cual pues el lujo y hasta cierto punto la escultura se combinan siendo un encargo del propio segundo conde de Olivares, el padre del conde duque de Olivares. Y ahí aparecen las imágenes con una inscripción explicativa de Carlos I de Anjou, de Carlos Martel de Hungría y su mujer Clemencia de Habsburgo, hija a su vez del emperador Rodolfo de Habsburgo, y que nos permiten, diríamos, contemplar esta especie de acto de estrategia entre apropiación y reconocimiento a que la monarquía española se suma a una tradición que hunde sus raíces en los ámbitos más importantes, diríamos, de la realeza y de la aristocracia europea. Castelnuovo, por lo tanto, se plantea como un edificio en el cual prácticamente, no voy a decir se va a conseguir una síntesis o una fusión, pero sí, al menos diríamos de una forma ecléctica, una juxtaposición de
caracteres arquitectónicos que pertenecen a culturas absolutamente, si queremos, diversas, desde la nueva reconstrucción que hace Alfonso V el Magnánimo. Hay que pensar en lo que sería todo el nuevo sistema de fortificación de las partes bajas en talud de las grandes torres, en las cuales diríamos un tipo de defensa que no va a ser la abarrotada que se está desarrollando desde esas fechas prácticamente en Italia, va a intentar suplir, diríamos, esa forma abarrotada a través de un sistema de muros aristados que impidan, diríamos, la penetración directa, sino el rebote de las balas de cañón del enemigo. La sala de los varones, evidentemente, es denominada en su época como cosa catalana y por lo tanto está mandando a lo que serían unas tradiciones arquitectónicas fundamentalmente de la corona de Aragón y realizadas por un personaje tan importante que ha terminado la lonja de Mallorca, como es Guillem Sagrera, y que de inmediato va a ser llevado a Nápoles para encargarse de la parte más importante del Palacio Real en esas fechas de la Nápoles recién conquistada. Uno de los elementos más característicos y que nos habla, diríamos, de esa relación entre el mundo mallorquí y el mundo catalán, el mundo de la tecnología más moderna, tanto desde un punto de vista militar como un punto de vista civil, es las escaleras. Y las escaleras que son fundamentalmente caracoles, siendo conscientes de la importancia que tiene en toda la época medieval y moderna, diríamos, las conexiones en vertical, volveré a ese tema, conectando la capilla con la sala de Baroni. Hay uno de los monumentos menos conocidos y más extraordinarios que yo conozco, que es esta escalera de caracol del Castelnuovo de Nápoles, que constituye no solamente, diríamos, un ejemplo gigantesco de lo que se denomina un caracol de Mallorca, porque supuestamente es una invención mallorquina, que demuestra, diríamos, una figuración casi serpentiforme en el tratamiento de la superficie inferior de los escalones, que al mismo tiempo permite una iluminación al tener un ojo que es propio del caracol de Mallorca amplísimo, pero que al mismo tiempo la complejidad lo lleva a que se abra una puerta y se introduzca, no aparece ni siquiera en los grabados y en las planimetrías, aparezca esta puerta y aparezca alrededor una segunda escalera, que es una vis de Saint Gilles, una vía de Saint Gilles, que constituye, digamos, el único ejemplo verdaderamente que conocemos de lo que después la teoría de la estereotomía española del arte de Montea llamaría un caracol de emperadores. Por lo tanto, diríamos, un lujo estrepitoso en materia de comunicación vertical, y que se va a ir repitiendo, digamos, este lujo de escaleras por multitud de espacios y comunicaciones en vertical, tanto caracoles de Mallorca como vis de Saint Gilles, comunicando en vertical esa gigantesca mole angioina que está retocando de una forma absolutamente radical Alfonso el Magnánimo. Y evidentemente eso tiene una conexión no solamente con Mallorca, a la cual hacía referencia, sino con Valencia. Algunos de los elementos, como esas bóvedas góticas, pero que son bóvedas sin nervios, que son unas bóvedas aristadas, si queremos, de una tradición romana transformada en el trabajo de la piedra, bueno, habían aparecido de una manera, diríamos, absolutamente protagonista en la capilla funeraria prevista por Alfonso el Magnánimo, no en Nápoles, de donde no va a regresar, sino en Valencia, en la capilla de los Reyes del convento de los dominicos de Valencia. Y aquí encontramos, diríamos, esta conexión hacia una sacristía, delante de la cual existen otros dos caracoles interpenetrados de una manera bastante compleja, pero que constituye también, diríamos, una especie de no va más de lo que sería la comunicación doble para subir y bajar de una forma independiente.
y nuevamente con este modelo de caracol de Mallorca. Al mismo tiempo, Castelnuovo celebra, diríamos, la conquista de Alfonso I con este magnífico arco triunfal que todos conocemos, y que me interesa señalar, por un lado, que la participación todavía en cuanto a una autoría, pues se nos escapa en muchos de los detalles. Podemos tener, como en muchos casos del mundo napolitano, un control mejor de lo que serían las maestranze, lo que sería la mano de obra, los artistas que realizan, esculpen, tallan la obra, más que, diríamos, al diseñador que está detrás, y que debería ser muy probablemente un florentino, dada la interrelación que el reino de Nápoles va a mantener fundamentalmente con los Medici a lo largo de toda la segunda mitad, y secundariamente con Urbino a lo largo de la segunda mitad del siglo XV. Incluso, digamos, este dibujo que se ha vinculado con Pisanello sería mucho más probable que fuera obra de un florentino pasado por España, que es de Lodelli, el autor del retablo mayor de la Catedral de Salamanca, y que vuelve a pasar y es reclamado por los reyes de Nápoles. Lo que me interesa señalar en el Castelnuovo, y no puedo entrar en un análisis demasiado pormenorizado, es evidentemente, diríamos, la importancia que para unos ojos españoles que se plantan, no solamente para el propio Alfonso V, sino para unos ojos españoles que se plantan a fines del 480, representa esta obra. Por un lado, diríamos, por el carácter triunfal, la utilización de un motivo como el arco triunfal de tradición romana, de órdenes arquitectónicos importantísimos, sino de algunos elementos que prácticamente se van a convertir, esta especie de estriado de superficies convexas de los nichos, o de superficies planas, prácticamente en un leitmotiv de algunos arquitectos españoles que van a tener una experiencia florentina, romana, pero también napolitana, como Diego de Siroe, el gran creador del Renacimiento, más estrictamente al romano, de la España de la época de Carlos V. En esta magnífica torre de un pueblo de la provincia de Burgos, Santa María del Campo, evidentemente deberíamos analizar pormenorizadamente todos esos recursos que hemos podido encontrar y que él habría visto en Nápoles. Pero es evidentemente, diríamos, casi una firma de una experiencia visual personal, este tratamiento, digamos, del interior del atrio que permite la entrada a la iglesia por debajo de la torre, y en la cual evidentemente el arco triunfal del fondo se combina con este tratamiento, diríamos, de una especie de fuste de columna estriado con sus cañas absolutamente extendido, pero que permite, diríamos, una vitalización del muro que sería absolutamente desconocida para el mundo español de esta época. La propia escalera pues nos está repitiendo en términos de oblicuidad pues todos esos mismos elementos que van a reaparecer una y otra vez en la arquitectura española de este Diego de Siroe. Al lado de Castelnuovo, otra imagen desaparecida y que por lo tanto tenemos que recuperar en términos, diríamos, gráficos, que sería el gran palacio, diríamos, de recreo de el rey Alfonso II de Aragón, pero movido fundamentalmente por su hijo, por el duque de Calabria, para su padre. Poggio Reale, muestro en diferentes imágenes, una imagen publicada a mediados del siglo XVI por parte de Sebastiano Serlio, algunos cuadros que nos muestran las galerías hacia el exterior. Bueno, hoy podemos suponer hasta cierto punto que se trata de una obra florentina de Giuliano da Magliano, prácticamente, digamos, en esa continuidad de las relaciones entre Florencia y Nápoles. Algunos de los dibujos que conservamos nos muestran, digamos, la relación entre una arquitectura y ese elemento paisajístico que constituye uno de los elementos más importantes que van a seguirse.
Recientemente se ha publicado por parte de Paula Modesti esta serie de dibujos que encarga un inglés, Lord Bute, John Stewart, que hace un gran tour y va encargando con una pulsión por el conocimiento arquitectónico muy importante, hace una colección de dibujos espléndidos que nos permite, diríamos, tener un conocimiento tanto de la planimetría, corrigiendo evidentemente lo que sería una configuración cuadrada de Serlio a una configuración rectangular, donde tenía mucha importancia las representaciones teatrales, y una serie de unidades jardineras en la zona más próxima hacia la ciudad. Y evidentemente con estas representaciones de detalle del sistema de pesquera, del sistema de jardines, etcétera, etcétera, de juegos húmedos, que al mismo tiempo nos va a permitir pues tener un conocimiento mucho más exhaustivo a través de Poggio Reale, a través momento que desaparece en el siglo XVIII y que comienzos del XIX, y que bueno, había sido, digamos, el objeto, la niña de los ojos de la arquitectura palaciega napolitana. Evidentemente hay otra fuente fundamental que nos está hablando también, diríamos, de esa conexión en triangular del mundo español, florentino y napolitano. Entonces hay una gran descripción nueva de un texto de 1536 de Agostino Landulfo, obispo de Montepiloso, en el cual se narra le cose volgari nelle quali si ragionano delle cause dell'una e dell'altra fortuna, el recibimiento que se hace con motivo de la boda en Nápoles, precisamente con una celebración en Poggio Reale, entre Madama Margarita de Austria y Alessandro de Medici, y por lo tanto, digamos, esa conexión entre los tres ejes, diríamos, de esta historia arquitectónica que sería Florencia, Nápoles, España. ¿Qué tiene que ver esto con un castillo que a cierto punto en su configuración de 4 torres redondas pudiera recordarnos evidentemente Castelnuovo, pero no me atrevería, y un Vesubio que se ha transformado en Sierra Nevada por debajo, por encima de la ciudad de Guadix? Bueno, sabemos que el marqués de Cenete en 1499-1500 estaba en Nápoles, había encargado un palacio, el claustro de este castillo en el reino de Granada, apenas, diríamos, conquistado, a unos alarifes zaragozanos, un patio de ladrillo, y de pronto los personajes estaban, la mano de obra estaba contratada, y de pronto el mayordomo dice: no, quietos parados, se deshacen todos los contratos porque el señor, el marqués, está en Nápoles y ha cambiado de opinión. Y evidentemente el cambiado de opinión es que lo que produce es este interior radicalmente nuevo, que va a enviar proyectos a España que la mano de obra española no le satisface suficientemente, y por lo tanto va a terminar finalmente encargando a ese otro puerto fundamental que es Génova la manufactura y el envío, diríamos, pretaporte de las columnas y los arcos, los peducho y las bóvedas de la parte superior del castillo de la Calahorra. Es decir, que tenemos una precisa, como también tendríamos recuerdos documentales de algunos de los virreyes que hacen una recopilación de aquello que ha sido, diríamos, casi una especie de construcción que se pretende en España, que sea una especie de resumen, diríamos, de álbum de fotos de lo que ellos han visto. Ramón Fol de Cardona, que veíamos el fantástico sepulcro en Bellpuig, pues está diciendo: no, pues unas cosas que he visto en la arena de Padua, y unas chimeneas muy majas que he visto en Ferrara, y unos artesonados dorados que también he visto en Mantua, quiero decir, y otras cosas que proceden evidentemente de Nápoles. Quiere decir que la cultura visual de lo que no se tenía delante de los ojos en España y se está viendo en zonas como Nápoles van a ser fundamentalmente decisivas. Si hemos hablado evidentemente de un personaje como Diego de Siloé, es incomprensible sin su estancia como escultor, pero aprendiendo, hasta cierto punto, una actividad arquitectónica
en San Giovanni de Carbonara, en Nápoles, en su labor en esta estructura que es la capilla de los Caracciolo en Nápoles, rodeado de una serie fundamental de elementos escultóricos que nos llevan a Ladislao de Durazzo, otros miembros de la diferente familia. Entonces, la estructura centralizada, cuya autoría también se nos escapa, y como diseño, porque evidentemente sabemos quién está trabajando, pero hay dudas si podría proceder de un diseño, como veremos después, de Bramante o de Giuliano da Sangallo. Sin embargo, lo que me interesa es señalar, por un lado, este tratamiento oblicuo en estereotomía que va a dar lugar a un ingreso a esta capilla, los cuales evidentemente los referentes al Panteón de Roma, a un orden masculino de un dórico de primerísima calidad, a un colorismo, al utilizar, digamos, una bicromía o una tricromía importantísima, incluso cuadricomía por estos tondos en verde, que también sería fundamentalmente desconocida en España. Diego de Siloé va a intervenir como escultor, pero evidentemente tiene que estar absorbiendo todo aquello que ha visto en la capilla, a la que va a incorporar de inmediato, con este motivo también fundamentalmente triunfal, en el cual, conectando a unos arcos de triunfo donde van a ir los sepulcros o donde va a ir el altar mayor, constituye, diríamos, un espacio de triunfo en función, diríamos, cívico y al mismo tiempo religioso, como supuesta, diríamos, triunfo sobre la muerte que estaría detrás de cualquier creencia religiosa cristiana. En paralelo, diríamos, una de las obras capitales de ese renacimiento napolitano sería la gran capilla del Subcorpo de San Gennaro, en la parte de la cripta de la capilla mayor del Duomo de Nápoles, que realiza a sus expensas este cardenal Oliviero Carafa, y que también nos muestra algunos de los elementos básicos de lo que sería este renacimiento, pero con una atención, diríamos, a la estereotomía de la piedra, al gusto por la oblicuidad que parece proceder de un ámbito arquitectónico español, en el cual evidentemente se estuvieran entrecruzando tradiciones que fueran distintas. Florencia, España, desde el punto de vista, si queremos, fundamentalmente tecnológico, moderno, y el mundo napolitano. Evidentemente esto es lo mismo, si queremos, si le quitáramos toda la decoración de rocalla que en el siglo XVIII se le añade a la capilla del Salvador de Úbeda, que realiza Diego de Siloé en la provincia de Jaén. Evidentemente la estructura con referencias al mundo romano, como en las capillas encasetonadas, que nos remiten evidentemente a un mundo de la Basílica de Magencio en Roma, o a propio León Battista Alberti en Mantua, están dentro, diríamos, de esa cultura, de la cual está absorbiendo de una manera absolutamente radical Diego de Siloé, y creando, diríamos, una nueva tradición arquitectónica que va a permanecer viva prácticamente a lo largo del siglo, hasta el siglo XVIII en España. La capilla de San Torquato, que Siloé hace en la catedral de Guadix, está demostrando a las claras que el diseño, aunque se hayan podido, diríamos, introducir elementos mucho más tardíos, pero que el elemento de diseño, arcos de triunfo, en este caso dóricos, entradas sesgadas con un manejo estereotómico de la oblicuidad absolutamente español, pero que se ha puesto también de manifiesto en la capilla Caracciolo en San Giovanni de Carbonara. Otro elemento, digamos, que llamó la atención en el mundo napolitano es, diríamos, la configuración de lo que sería la vía Toledo y Quartieri Spagnoli, que vemos desarrollarse de una manera, bueno, vía Toledo, Quartieri Spagnolo, con una estructura, diríamos, de damero a la antigua, y que, bueno, permite, diríamos, una colonización más ordenada, aunque evidentemente, pues, siempre te advierten, no se meta uno por el Quartieri Spagnoli después de las 12 de la noche por lo menos. Yo jamás he tenido ningún problema de pasearme
ni por vía Toledo, que tenía unas dimensiones específicas que creo que se veían 60 pies y las calles del Quartieri 20, una relación de un tercio, y que evidentemente pues nos pueden parecer estrechísimas en el día de hoy, de la misma manera que la Strada Nuova de Génova nos parece una calle normal, y desde la perspectiva del siglo XVI europea y de Rubens no era sino el máximo de casi un boulevard pre-haussmanniano en la Italia del siglo XVI. Es decir, la idea que podemos tener de orden, pues a lo mejor no entra perfectamente, diríamos, a lo que es el resultado visual de la vida diaria de una Nápoles superpoblado entonces tanto como hoy. Naturalmente, la actividad del Pedro de Toledo, que va a tener no una influencia directa, diríamos, en la constitución de barrios, pero sí la idea de formalizar unitariamente, armónicamente, nuevas intervenciones de contexto urbano, pues va a permitir, digamos, la conexión de la zona alta de la ciudad de Nápoles con la zona de Castelnuovo, la zona del inmediato Palacio Nuevo de los virreyes, aunque evidentemente se va a denominar Palazzo Vecchio, que va apareciendo una fantástica cantidad de jardines como un elemento básico, diríamos, de una vida virreinal, de una vida principesca de españoles en la ciudad partenopea. Bien, este es el antiguo Palacio Vecchio, unido todavía hasta 1837 al nuevo palacio, que se desarrolla a partir, digamos, de 1600, que es el que vemos desde el otro lado. Me ha gustado esta imagen porque muestra, diríamos, con los toldos, con las persianas bajadas, con una vida mucho menos, diríamos, estrictamente de etiqueta de lo que pudiera pensarse. Naturalmente, en la desaparición del palacio Vecchio, pues nos ha dejado una huella de conocimiento muy importante. Si no recuerdo mal, este dibujo de Juan Antonio o Giovanni Antonio Medrano, un siciliano al servicio de Carlos III en Nápoles y en el reino de Nápoles, pues es prácticamente la única imagen al lado de estos cartografía o de pintura que tenemos, pero tiene que ser, diríamos, analizada porque no se ha hecho, diríamos, pormenorizadamente en función de la leyenda que va identificando, diríamos, toda una serie de funciones y por lo tanto una etiqueta específica en el palacio viejo de Nápoles, pero está evidentemente por realizarse. Y evidentemente eso vuelve a tener conexión con un mundo español. Desde el palacio del Viso del Marqués, que don Álvaro de Bazán, entre el año 68 probablemente y el año 78, funciona como una almirante de las galeras de Nápoles, que reside en Nápoles en periodos que no conseguimos controlar. Bueno, va a dejar, encargándoselo a un bergamasco que sale de Génova, Giovanni Battista Castello, este palacio en el medio de La Mancha. Y evidentemente va a estar también utilizando artistas que trae directamente, como este Teodoro Castelnuovo o Theodor Geldr, para trabajar desde Nápoles en el viso, en las decoraciones del Viso del Marqués, de la misma manera que Nápoles y su imagen pues aparece en las decoraciones al fresco como uno de los elementos básicos de lo que sería la propia biografía militar y civil de nuestro Álvaro de Bazán. Otro virrey, en este caso, o un virrey importantísimo desde un punto de vista cultural, sería Antonio Bernanos de Rambel, interesadísimo en la arquitectura, que recibe la dedicatoria nada menos que del Vitruvio de Daniele Bárbaro en la versión internacional en latín, como todos sabemos, con los dibujos de Palladio, y que va a encargar a llevar desde Roma a Nápoles a una de las figuras más importantes de un mundo florentino, este fray Giovanni Vincenzo Casale, un religioso de la orden de los ermitas, que va a dejar algunas de las obras
conocidas casi exclusivamente a través de diseños de un tacuino, como la portada de la capilla del Palacio Viejo. Estas son las puertas que se han conservado de madera, o, digamos, unos proyectos para las caballerizas reales, un elemento básico también en la vida de la corte del virreinato. Otro arquitecto que está trabajando, en este caso para el duque de Alcalá de los Gazules, Benvenuto Tortello, de inmediato va a dejar no solamente obras al servicio de los virreyes en Nápoles, sino, bueno, trasplantando a la villa de Bornos, como también en la Casa de Pilatos de Sevilla, algunos de los diseños, por un lado, más importantes desde el punto de vista arquitectónico en términos del clasicismo del siglo XVI, pero también insertados, digamos, dentro de ese mundo del jardín que es inseparable muchas veces de la arquitectura napolitana. La Casa de Pilatos nos muestra esta idea de abrirse a través de logias, que evidentemente podemos conectarlas si queremos con el propio Alcázar de Sevilla o de la Alhambra de Granada, pero declinados con un lenguaje estrictamente, digamos, a la antigua y no a la musulmana, y creando unas obras en las cuales también la importación de materiales, a lo mejor supernobles, mármoles, alabastros, a lo mejor fundamentalmente de Portugal, de Extremo, pues constituyen, digamos, un elemento de riqueza y de policromía a la cual la arquitectura española no estaba acostumbrada. Y naturalmente el Palacio Viejo en Nápoles tenemos que pasar al Palacio Nuevo, y no diré nada porque tengo aquí a Isabel, que sabe mucho más de los mentores, los clientes de esta magnífica estructura que es el palacio que realiza, que proyecta Domenico Fanzago. Y Domenico Fanzago, que como veremos con un ego, pues deja su inscripción, no hay quien la lea, he de reconocer, pero la inscripción está aquí, de Dominicus Fontana, Patricius Romanus, Eques Auratus, Comes Palatinos, Inventor. Veremos que un ego lo tenía, importante. Pero al mismo tiempo me interesan también las dos lápidas que están a los lados de la puerta principal, en los cuales se exalta a Felipe III, a Fernando Ruiz de Castro, el sexto conde de Lemos, a el hijo, el octavo conde de Lemos, Francisco de Castro, Rodríguez en el momento de colocar, porque el padre ha muerto, y a una Catalina de Zúñiga y Sandoval, la mujer de el sexto, inter heroínas ingenio et anime magnitudine preclara, que yo creo que es de las pocas inscripciones al lado del regalo de la mujer, esta Leonor, que hemos visto antes en el castillo de la Calahorra de Marqués del Cementerio, una de las grandes manifestaciones de la coparticipación, si no participación protagonista de las mujeres en la arquitectura de entonces, como probablemente en la arquitectura hoy en día. Bien, aquí tenemos Domenico Fontana, con su tumba en Montoliveto, con el Papa, con este obelisco que evidentemente es la gran intervención arquitectónica, que es el traslado del obelisco vaticano de un lado de la basílica a la plaza de San Pedro, y que, bueno, le permite, pues, autoexaltarse con diferentes monedas. Bien, esta es la estructura palaciega, que va a ser grabada también en un ámbito fundamentalmente, diríamos, casi flamenco, para darse a conocer en términos europeos, que podría remitir algunos de los puntos de partida, diríamos, como fuentes con una implicación ideológica importante, como el propio Templo de Jerusalén, revelado a Ezequiel y reconstruido en Roma en esas mismas fechas por Jerónimo Prado y sobre todo por Juan Bautista de Villalpando, el cual, bueno, sentido, diríamos, compositivo, paratáctico de pilastras en diferentes pisos y algún ritmo mínimamente alterno parece estar detrás del diseño de Domenico Fontana, aunque, bueno, él hubiera hecho algo que tiene que ver en el Palacio Vaticano del Laterano en fechas inmediatamente anteriores. Uno de los elementos básicos de la representación de la etiqueta, del protocolo, que son las escaleras, pues va a cambiar de una forma radical.
Es decir, esta es la escalera del Palacio Laterano en Roma, una especie de escala continuada, muy ancha, que no tiene nada que ver con las escaleras españolas de doble tiro, como esta de la Lonja de Sevilla, o fundamentalmente de triple tiro, como la escalera la escalera del Escorial, con 2 tiros, la escalera de tipo imperial. Traigo este elefante porque estaba ya en la diapositiva, y la prueba del carácter estupendo de la escalera es que subieron a un elefante, que no era evidentemente el elefante de León X, pero subieron al elefante y bueno, se mantuvo, el elefante subió, bajó y no se quedó a dormir con los frailes en el piso alto, ni tuvieron que sustituir toda la escalera porque la hubiera hundido. La escalera del Alcázar de Toledo, como todos los referentes básicos de este tipo de escalera, la escalera del Alcázar de Madrid y la escalera tal como se construye por parte de Francesco Antonio Picchiatti para el conde de Oñate antes del incendio de 1837, en el cual tiene que modificarse, digamos, la naturaleza decorativa de los muros de la escalera, tal como lo vemos después de la restauración. Pero la conexión, digamos, de una caja abierta de una escalera imperial a la manera de Toledo nos está demostrando que hay un ojo que desde el mundo del virreinato intenta establecer unas conexiones casi identitarias con los espacios, diríamos, más representativos de la etiqueta palaciega, como eran las escaleras en la época de los Austrias. Esto es lo que actualmente tenemos, la tipología sigue siendo la misma, la decoración no tiene nada que ver con la que concebía anteriormente. Intento concluir con este episodio final de lo que sería, diríamos, debiera existir algo, pero lo que debería ser un episodio final sería la influencia napolitana, por un lado del propio diseño de Domenico Fontana sobre lo que desde mi punto de vista sería la reorganización de la fachada del Alcázar de Madrid, a partir de una fecha inmediatamente posterior a los diseños de Fontana para el Palacio Real. Esto es, creo que se da una interrelación de asumir elementos que proceden de la arquitectura española de la misma manera que en España Juan Gómez de Mora pone un ojo en lo que a través de la estampa está viendo que se está realizando como el último grito en materia de un arquitecto al servicio, por un lado, de los papas y al servicio de los virreyes de Nápoles. Y en ese sentido, la obra que hemos visto de las Agustinas de Salamanca, pues evidentemente, pues resume en buena medida, diríamos, dos formas de concebir la arquitectura, dos formas que se yuxtaponen, a lo mejor no con una perfecta armonía, porque dependen de tradiciones arquitectónicas distintas. El pórtico de las Agustinas, bueno, podríamos conectarlo con el pórtico de iglesias como el Escorial, no es exactamente igual, tiene un carácter volumétrico, tiene un carácter tridimensional que va mucho más allá de lo que podría ser una filiación escurialense. La portada, volvemos a encontrar unos diseños evidentemente de Cosimo Fanzago, que poco o nada tienen que ver con los diseños de conjunto de Bartolomeo Picchiatti, y la realización de este capitán Curcio Zaccarella, pero evidentemente este pórtico exento, este interior en el cual volvemos a encontrar un elemento que no existe en la arquitectura española, que es la configuración de la nave, no con una secuencia de arcos sin ningún tipo de ritmo alterno, sino con una configuración de los frentes de la nave como verdaderos arcos triunfales, en los cuales incluso, diríamos, se encontraría lugar específico para la iluminación y algunas de las pinturas más importantes. Fernando Checa decía, bueno, parece una parquedad entre la parte de Picchiatti, Zaccarella y la parte de Cosimo Fanzago. Bueno, si pensamos en una arquitectura a lo mejor de interiores eclesiásticos napolitanos, puedo pensar en el Tesoro de San Gennaro, en la catedral, bueno, la participación de la piedra desnuda no es la misma que en la arquitectura española. El mundo del estuco permite, diríamos, unas decorativismo que va mucho más allá de lo que sería un corte de piedra mucho más seco, porque la piedra es un elemento básico para lo que sería una cultura arquitectónica propia de lo español.
Y evidentemente este es ese frente del mundo triunfal, y en cambio esto sería lo que incorporaría Fanzago a distancia, con algún problema con respecto a unas proporciones de conjunto que son absolutamente italianas. Son unas proporciones de proporción 1-2 que no son ajenas absolutamente al mundo español, que prefería unas proporciones más bajas, más rechonchas. Las imágenes del lujo asiático, napolitano, pero evidentemente con una trasfondo, que es todos los trabajos de piedras duras florentinas que hoy todavía tenemos en el opificio delle pietre dure de Florencia, pero que se ha trasvasado a Nápoles a través de un personaje como es Giovanni Antonio Dossio, que constituye, diríamos, una moda que va a transmitir a toda Europa el mundo napolitano, pero que tiene un origen más parco, más sencillo, en la ciudad de Nápoles. Entonces, el siguiente episodio es evidentemente lo que sería el mundo de la época de Carlos III, el mundo de las relaciones, de la reconquista, diríamos, después de haber perdido parte del reino en manos del imperio austriaco por parte de Carlos III, pero que va a constituir un momento en el cual, bueno, podemos apropiarnos de él, pero los napolitanos lo consideran que es reyes de Nápoles sin ninguna conexión con el futuro Carlos III de España, que sería algo absolutamente distinto. Y no quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias.